He estado recibiendo yo unas clases en estos días y justamente he querido hablar de eso. Así que les pido de que cojan cada uno su espada, vayamos al libro de San Juan 12, 44 al 50. La palabra de Dios la leo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de recibir, de decir, y de lo que he de hablar. Y que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por este momento, Padre eterno, que nos estás permitiendo estar escuchando tu palabra. Señor, sé tú hablando, mi Señor Jesús, a los corazones de cada uno de los que están presentes y a través de la plataforma de Zoom, y aquellos que escucharán en algún momento. Señor, habla tú, mi Señor, que yo solo sea un instrumento y a la vez también que tú seas tocando el corazón de aquellos que estén escuchando esta voz. Gracias te doy en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. El tema de hoy lo he titulado Permanece en la luz. Permanece en la luz. ¿Por qué permanece en la luz? No sé si ustedes se han fijado de que muchas personas, aunque estén en la plataforma de Zoom, siempre estamos haciendo cosas. Y es fácil distraernos en nuestra casa. Muy, pero muy fácil. Se lo digo yo como ejemplo. De cualquier cosa que ocurre en mi casa, ya me distraigo. Mientras que cuando vengo a la iglesia, cualquier cosa que pasa no me distrae tanto porque estoy tan pendiente del predicador que no es fácil. Pero en mi casa es fácil de que yo me distraiga. Y de una u otra manera las prédicas han llegado a un punto donde he sentido de que si no estoy precisamente concentrado en lo que está diciendo, no le entiendo. ¿Vale? Entonces, yo espero de que cada uno de los que están en la plataforma de Zoom y los que están aquí también intenten mantener la concentración, ya que el tema de hoy precisamente va de eso, de que hay que mantener una concentración en la luz. ¿Vale? Este versículo nos narra algo muy interesante. Cuando yo estaba en Honduras, extrañamente allá casi siempre es costumbre de que todos los años más de alguna vez se va la luz. Es una mala costumbre que tienen los hondureños ahí. Pero de una u otra manera hemos aprendido a convivir un poco con eso. Pero cuando nosotros, un día que me tocó a mí venir de la iglesia y justamente se fue la luz, recuerdo yo de que todavía estaba muy joven y mi abuela me decía de que no fuera por las calles porque era peligroso. Pero yo ya había salido de la iglesia, ya venía por camino y se fue la luz. ¿Qué tenía que hacer? Seguir caminando. Pero cuando se iba la luz en todo el barrio, no miraba absolutamente nada. Y la única vez que podía ver era cuando un coche iba con la luz encendida y podía ver algo. Pero ya de lo contrario nada, porque en ese tiempo pues yo todavía no tenía teléfonos que tuvieran luz y el teléfono era muy malo, por decir así. Pero al fin y al cabo llegaba. Muchas veces me tropezaba, no lo niego, y una vez me he caído. Fue interesante y gracias a Dios nadie lo vio. Pero en este momento, cuando yo leo esta palabra, veo de que Jesús había hecho ya su entrada triunfal en Jerusalén.
Si lo vemos en versículos anteriores, en San Juan 12, vemos de que, en San Juan 12, vemos de que ya Jesús ya había entrado y él ya había empezado y había hecho su gran exhibición entrando en un pollino y mucha gente le había adorado. Fue una entrada única y marcada en la Biblia, ¿vale? Y en la vida de cada uno de nosotros. Pero, además de que había gente que le adoraba, había gente que no le adoraba. Y esto eran los fariseos. En San Juan 12, 19, quiero que lo busquemos, hermanos. Dice, pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Seguimos viendo de que muchas de las historias y muchos pasajes bíblicos en los cuales se ve grandes figuras, hay también grandes personas que no adoran a Dios. Y también grandes personas a las cuales hay gente que le sigue, ¿vale? Y muchas de ellas son figuras de la iglesia en la Biblia, ¿vale? Y uno de ellos eran los fariseos. Eran gente que estaba en la iglesia. Los sacerdotes también llegaron a un punto donde gente que estaba en la iglesia no creían en Jesús. Eso lo vemos más adelante en el libro de Juan. Pero vamos a enfocarnos un poquito en esto. Entrando Jesús a Jerusalén, se había fijado de que Jerusalén, siendo la tierra donde deberían de estar la mayoría de los santos, por decir así, era un lugar donde estaba lleno de oscuridad, a pesar de que estaban los lugares de adoración a Dios. Quiero hacerte una pregunta el día de hoy. Tu vida es un templo de adoración a Dios. Ya todos eso lo sabemos. Pero en tu vida, ¿están esos sacerdotes de la Biblia a los cuales despreciaron a Jesús o están aquellos reales sacerdocios a los cuales habla en el libro de Pedro? Es una pregunta que no hace falta que me la contestes, sino que te la contestes a ti mismo. Jesús demostrándole que entrando a Jerusalén iba a ocurrir gran disturbio con aquella oscuridad que prevalecía sobre ese lugar. Entrando Jesús a tu vida, entrará un gran disturbio en la oscuridad que prevalece en aquellos que todavía no tienen a Jesús. San Juan 12:36 dice, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó. Amados hermanos, este mundo está gobernado por el príncipe de las tinieblas. Muchos pueden decir de que son los gobernantes de cualquier país que quieran decir, pero este mundo está gobernado por el príncipe de las tinieblas. Y ese es nuestro enemigo. Cuando Jesús entra en nuestras vidas, automáticamente nos convertimos en enemigos del príncipe de este mundo. Amén. Pero hay que tener en cuenta de que la luz que emana del Señor Jesús no es una luz que las tinieblas prevalecerán sobre ella, no. Es una luz que prevalece sobre las tinieblas. No sé si me he explicado bien. Esta luz no es una luz que se apaga. No es una luz que cualquiera lo oculta. No es una luz a la cual tú puedes negar que no existe. Es más, científicos intentan negarlo, pero solo levantando teorías. Y nunca una prueba clara, irrefutable que pueda decir, Él no es Dios. Solo se levantan teorías. ¿Vale? Pero, en estos versículos en los cuales hemos leído, hay una pregunta. Y este es el primer punto. ¿Quién ha de creer? ¿Quién ha de creer en el Señor Jesús? Esta pregunta
Es una pregunta tanto cerrada porque la mayoría de las personas han de decir, pues yo voy a creer en Jesús porque yo no quiero irme al infierno. Pero también es una pregunta un tanto reflexiva. ¿Por qué? Porque aunque tu cabeza o tu miedo, por decir así, pueda decir, yo quiero creer en Jesús porque no me quiero ir al infierno, tu corazón muchas veces no dice eso mismo. Por eso es un tanto reflexiva, porque muchas veces no piensas ni actúas en modo a lo que tú has respondido. ¿Vale? En San Juan 12, 44 al 45 dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Amados hermanos, con certeza te lo digo, no hace falta que tus ojos carnales vean directamente el cuerpo, la imagen de Jesús para poder creer en Él. Cuando nosotros hablamos de ver a Jesús, no precisamente hablamos de verlo como nos vemos, un hijo a su madre o un padre a su hijo, sino con nuestros ojos espirituales. Oh, amada iglesia, el día de hoy, a causa de estas circunstancias a las cuales se han levantado sobre todo el mundo, muchos han creído, muchos se han reconciliado, muchos han venido a los pies de Cristo, pero muchos también se han retirado, muchos se han enfriado, muchos han dejado a aquel al cual ellos tenían como primero en su corazón. ¿En quién ha de creer? ¿En quién crees tú? Ya hemos visto de que la sanidad del mundo no está preparada para las cosas a las cuales la naturaleza o Dios mismo puede mandar sobre esta tierra. Hemos visto de que la humanidad no está preparada para ninguna de ellas. Ya antes Jesús había anunciado y explicado estas cosas. En el libro de San Juan 5:24, Jesús nos da la clave de cómo ser libres de esta oscuridad. Libro de San Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Como segundo punto, amados hermanos, cuando tú vienes a la luz del Señor, las tinieblas se van. Aquello que inunda tu mente en dudas, se va. Aquello que inunda tu corazón en temor, se va. Porque la luz del Señor prevalece sobre esta oscuridad de esta tierra. Jesús nos aclara sus intenciones en el versículo de San Juan 12:46, donde Él dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas, sino que permanezca en la luz. Amados hermanos, la circunstancia que el día de hoy nos ha presentado en todo el mundo, muchos se han retirado de esta luz y han vuelto a las tinieblas, han vuelto a tropezar en aquello que habían muchos prometido no volver a tropezar en él. Y muchos ponen por excusa, es que como no voy a la iglesia, pues me enfrío. Es que como anteriormente me venían a visitar y hacía los cultos, pues ahora ya nada. Difícil puedo coger yo la Biblia. Pero cuando la luz del Señor inunda nuestro corazón, eso no es difícil. Es fácil.
Eso tal vez cuesta a aquellos que todavía siguen prevaleciendo un poco en el mundo, por decir así. Yo la luz, Jesucristo mismo se aclara como Él, se enseña a sí mismo como la luz de esta tierra. Él mismo había visto de que por nuestras propias fuerzas no éramos capaces de salir de nuestros tropiezos, no éramos capaces de guiarnos en el camino. Es más, el camino en el que nosotros estábamos guiándonos sin saber era un camino directo hacia una perdición eterna, directo hacia una condenación eterna. Amados hermanos, cuando la luz inunda la vida de cada una de las personas, se guía en un camino diferente. Cambia de rumbo, cambia su mentalidad, cambia su forma de ser. Yo no te digo de que lo hagas con tus propias fuerzas, porque es difícil. Muchas se podrán, pero otras no, porque otras solo salen con el poder del Señor. Pero sí te digo de que cuando la gente viene a la luz del Señor o a los pies de Cristo, esa gente cambia radicalmente. Los fariseos tenían temor, amado hermano, de que seguir a Jesús iba a implicarlos sacarlos de la iglesia, sacarlos de la sinagoga. Ellos tenían temor de seguir a aquel al cual ellos mismos denominaban como alguien que era blasfemo, alguien que no era Dios. Aunque tal vez el día de hoy no le podemos llamar fariseos, pero sí hay mucha gente en la iglesia a la cual podemos autodenominar, se pueden parecer un poco como a ellos. No precisamente como los fariseos, porque ya muchos no niegan a Jesús, pero sí con las acciones o con las presunciones que tiene su corazón a inclinarse al pecado, negamos al Señor. Negamos su verdad. Negamos la luz que había nacido en nuestros corazones. Pero, amado hermano, cuando somos libres de las tinieblas, llega un punto donde las bendiciones empiezan a venir a nuestras vidas. ¿A quiénes no les gustan las bendiciones? Yo creo que aquí a todos les gustan las bendiciones. ¿Amén? La luz nos saca de las tinieblas, eso ya lo tenemos claro. La luz nos trae la verdad a nuestras vidas, hace ver tal cual somos. Muchas veces uno no se pone claro y no dice en su vida, es que yo no soy pecador. Pero cuando viene a la luz de Cristo, se encuentra de que su vida está muy manchada por el pecado. Muchos afirman de que no son pecadores, pero cuando vienen a la cruz y mueren con Cristo, se fijan de que la carne muchas veces lo tenía atado en un mundo que no iba a ningún lado, que no va a ningún lado. La luz, además de que nos libera, nos trae la verdad, nos mantiene alertas. Yo se los digo, amado hermano, yo no puedo dormir con la luz encendida, me molesta. Y es más, si tengo la tele encendida, aun cuando me quedo dormido, me molesta. Llega un punto donde la luz me mantiene despierto. En el libro de San Juan 12:35, dice, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Amados hermanos, al mundo sinceramente les ha cogido de sorpresa esta pandemia. Pero aquellos que prevalecen en la luz del Señor, aunque vengan grandes tempestades, aunque vengan grandes enfermedades, aunque venga quien quiera venir, no lo tomará de sorpresa. Estará preparado, estará listo para mantenerse en la victoria con el Señor. Amén.
nos libra de un juicio de condenación, amados hermanos. Nos libra de ese juicio de condenación. No hay que temer a aquel que puede matar tu carne, hay que temer a aquel que puede condenar tu alma. Si prevaleces en la oscuridad, eres gobernado por el príncipe de las tinieblas, pero si prevaleces en la luz y permaneces en ella todos los días de tu vida, serás libre de esa condenación eterna. Pero dice el Señor, solo hay una condición. No es que tú pagues dinero, no es que tú te despojes de todo, sino que solo creas en el Señor. Y otra, nos defiende. Nos defiende. Esta luz nos defiende. ¿Sabes qué? Cuando el enemigo quiere venir a nuestras vidas, esta luz hace ver lo feo que son y a ellos no les gusta, entonces prefieren mantenerse en la oscuridad. Entonces la luz del Señor te defiende. Yo la verdad es que como siempre lo digo, yo cuando me levanto soy muy hermoso, aunque mucha gente dice que cuando se levantan son muy feos, pero yo cuando me levanto soy muy hermoso. Pero cuando he venido a los pies de Cristo y su luz me ha inundado, he visto de que mi alma estaba muy, muy sucia. Estaba muy, muy perdido. Amados hermanos, vente a los pies de Cristo y cambiará tu forma de ser. Cambiará tu aspecto de pasar de sucio, de inmundo, a pasar libre, limpio de pecados. Ahora, amados hermanos, esta luz que se te ha enviado a ti, que es el Señor Jesucristo, también el Señor Jesucristo nos dice a nosotros que llevemos esta luz por todos lados. Él se autodenomina como la luz y también el libro de Juan en el principio lo denomina como la luz que prevalece sobre las tinieblas. Pero también en el libro de Mateo 5:14 dice de que vosotros sois la luz del mundo. Esta luz no se debe de esconder en ningún lado. Como cristianos no nos debemos de esconder en ningún lado. No debemos de ocultar lo que somos. El mundo está orgulloso de lo que es, pero yo estoy orgulloso de ser hijo de Dios. Si tú estás orgulloso de ser hijo de Dios, no lo ocultes. No tengas vergüenza de ello. Y tampoco tengas temor de hablar de ello. Porque la luz que prevalece en ti no debe de ser oculta, ni por ti mismo. No debe de ser oculta, hermanos. Además de que cuando venimos a esta luz, el libro de San Juan también dice de que seremos hijos de luz. En el libro de San Juan 12:36, en el último párrafo dice de que se nos otorga esa autoridad de ser hijos de la luz. Amén. Jesús había visto de que es necesario de que Él venga. Jesús ha visto de que en este mundo es necesario de que Él ya venga. Anuncio de paz. Es necesario de que la luz permanezca en este lugar, para que en el postrer día estemos preparados, para que el día en que el Señor venga y llame a los hijos de la luz, estemos preparados. Vive una vida no oculta.
Vive una vida en la luz. No te juntes donde ya hay luz, vete donde hace falta esa luz. Si te juntas donde hay luz, será para que resplandezcas más y llevas ese resplandor a otro lado. Pero no solo te mantengas donde ya hay luz, porque es fácil aparentar ser cristiano donde ya están muchos cristianos. Amén. Como conclusión, amados hermanos, Jesucristo da algo muy claro. Este mandamiento que envió al Padre es para vida y eterna. Cree en el Señor Jesús y la condenación no vendrá a tu vida. Cree en el Señor Jesús y asimismo muchos de los que se rodean verán algo diferente en ti y tal vez muchos de los que te rodean querrán también esa luz. Y eso es algo muy hermoso. Amada iglesia, estamos pasando tiempos difíciles. Es necesario que permanezcas en esta luz, que intentes mantener la llama que se ha encendido ya. La parábola de las 10 vírgenes dice de que ellas tenían la luz, pero se les acabó el aceite. Cuando vino el esposo, muchas de ellas no tenían ya la luz. Y las que fueron precavidas sí pudieron mantenerla. Espero de que cuando venga el esposo, tú puedas mantener la luz también. Para que cuando te acerques a las puertas, Él no te vaya a decir de que no te conoce, sino que te diga que entres adelante, que entres y te regocijes en Él.